Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 31 minutos. Nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Ya necesitamos una innovación en esto porque yo creo que son interrupciones de seguidas. Licenciado, ¿usted qué opina? Bueno, aquí yo me colocaría en la posición del ciudadano común y silvestre, ¿no? Claro. Al que todavía no nos queda muy claro qué es, o sea, qué diferencia. Luego veo que se utiliza el término ciudad del conocimiento, sociedad del conocimiento. Enrique Peña ha hecho algún planteamiento que tiene que ver con una nueva manera de ver la economía y demás. Y bueno, a mí me gustaría un poquito precisar, sobre todo en atención a quien nos escucha, o sea, ¿qué es este concepto de la ciudad del conocimiento? ¿Es un espacio físico? ¿Es un espacio virtual? ¿Qué diferencia tiene o de qué manera incide en esta sociedad del conocimiento? Pues vaya, yo creo que de alguna manera, en la medida que el proyecto lo entienda la gente, tenemos mucho más posibilidades de éxito, ¿no? Empecemos de otra por manera, ciudad del conocimiento y de la cultura, ¿no? Claro. Vaya, desde ahí empezando, ¿no? Entonces, ahí sí me gustaría mucho esa precisión, Rolando. Muchas gracias, licenciado. Pues mire, yo creo que la mejor forma en la que nuestro auditorio de a pie, como usted bien lo menciona, nos puede entender y pueda soñar con esto, que cuando conecto con los jóvenes del rango de edad con el cual hoy soy responsable, que son los jóvenes de bachillerato y de universidad, cuando les planteamos estos temas de ciudad del conocimiento, evidentemente para ellos, explicado desde un aula o desde la vocación educativa, les es más fácil entenderlo. Sin embargo, el bolero, el taxista, el que tiene un oficio, el que manda a su hijo a la escuela con mucho sacrificio, ¿cómo puede creer en este proyecto? ¿Y cuál es el ejemplo que podemos Es muy importante, ¿eh? Por supuesto, porque si no, yo al inicio del programa hablaba de un cambio en la sociedad, del proyecto más ambicioso que hemos emprendido como hidalguenses, porque si bien es cierto que hemos tenido grandes gobernantes que han dejado una gran huella de obra pública, y que hemos tenido esa posibilidad, es muy diferente hacer un cambio estructural en la sociedad, que eso implica, como decía Pepe hace rato, pues no un proyecto que termine con este gobierno de Paco Olvera o con el gobierno de Enrique Peña, sino es un proyecto a 20, 50, 100 años. Hoy así se plantea una sociedad y una economía del conocimiento. Pero voy a poner el ejemplo. Políticos que sean estadistas. ¿Con esa visión? Con esa visión. Yo creo que el gobernador Olvera lo está viendo así, porque está sembrando las bases de algo que él no va a recoger políticamente, pero que le está poniendo todo el empeño en una visión de Estado que va a cambiar. Y lo que me quedaba hace rato, la próxima jauja de este Estado será el conocimiento. Y ahorita lo voy a poner ejemplificado, que creo que va a ser más sencillo. En 1950 asume el poder Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew fue un gobernante en Singapur. Singapur se independiza de los británicos y de ser de una sociedad totalmente dependiente en Asia de los japoneses y de los británicos, se quedan solos y es una sociedad de pescadores desordenada. Se acordarán de estas fotografías de la India, o tú ves fotografías a veces de nuestros pueblos de la Huasteca y ves cómo son parecidísimos, ¿no? Techos de lámina, no hay pisos de cemento, de tierra, y que bueno, pues la gente vive en condiciones prácticamente de supervivencia. No hay un proyecto de vida como tal. Y en ese sentido, lo que plantea este señor es primero, ellos decidieron primero ser independientes. Para poder ser independientes tomaron varias decisiones, entre ellas, en el caso particular, que no viene el caso, pero tomaron la decisión de formar su propio ejército. Pidieron al Estado de Israel que les diera la posibilidad de capacitarlos, y luego tomaron definiciones muy importantes. La primera fue que se hablara inglés. La sociedad habla inglés. El lenguaje de los negocios es el inglés. Es algo que está pasando en nuestras 20 universidades. Nuestra aspiración es que en 4 años, cuando termine este gobierno, tengamos un 550 de TOEFL
de todos nuestros estudiantes. Tenemos la primera universidad bilingüe completamente en la Tecnológica del Valle de Tizayuca, que acabamos de inaugurar en el ciclo pasado y que estamos precisamente en ello. Otra siguiente decisión fue invertir en la imagen urbana, y luego empezó a traer a las mentes más importantes del mundo en lo que ellos pudieran vender. Singapur es la cuarta economía del mundo, no produce ni siquiera una botella de agua, y lo que vende y de lo que vive es del conocimiento que genera. Los investigadores, las mentes más brillantes del mundo, hoy aspiran a estar en Singapur. ¿Qué hacen? Petroquímica secundaria, hacen investigación en aceros, y con ello, evidentemente, ese conocimiento ligado les está dando la posibilidad a toda una sociedad de vivir de ello, en lo principal y en lo oratorio. ¿Qué significa de lo que podemos hacer en Hidalgo? ¿Para qué somos buenos? Hidalgo, el 90% de sus exportaciones es en metalmecánica. Tenemos el 30% del Producto Interno Bruto que se produce viene del sector textil. Tenemos una gran cantidad de trabajadores en la industria textil. Tenemos 600,000 hectáreas cultivables, somos un estado prácticamente rural. ¿Qué significa todo esto de vivir en una sociedad del conocimiento? Que si solo nos alineamos a estas áreas de oportunidad, empezamos a investigar en metales, por ejemplo, y habrá quien nos escuche y nos diga, bueno, estamos muy lejos de lo que se vive en Coahuila, pero estamos en pañales de lo que se puede vivir en materia de relación de metales en el mundo, y los podemos alcanzar muy rápidamente. Y si hablamos de una sociedad México país, y empezamos a investigar y les empezamos a producir la innovación que necesitan en Ciudad Sagún, evidentemente una parte muy importante será entonces que las empresas, y respondo a lo que decía Pepe, no solamente deben de vivir estos proyectos de recursos fiscales, eso es para iniciar la mecha de la investigación, de los edificios emblemáticos, pero lo importante es el conocimiento en sí mismo. Y si lo compran las empresas, la inversión importante y el reto más grande es que lo compren en iniciativa privada. Son las 8 de la noche con 38 minutos. Vamos a hacer una pausa. Recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Regresamos. Hacemos una pausa y regresamos en Visto Bueno Radio. Gracias por seguir con nosotros. Son las 8 de la noche con 40 minutos. Roberto, no hiciste como en la escuelita, no levantaste el dedo por eso. Todavía no, ingeniero. Al final, pero adelante con tu comentario. Independientemente de que el tema de educación es un tema muy complejo y muy amplio de hablar, porque sin duda lo integran o lo estructuran diversos factores en consecuencia del ritmo social, del ritmo económico, muchas veces del ritmo político que muchas veces podemos encontrar. Yo entiendo que la ciudad del conocimiento va más allá de un eje aspiracional de formar simplemente un clúster, y entendremos este clúster como el tema de un conglomerado de instituciones o de sociedades, de un clúster de carácter educativo. Bien decía Pepe Antón en el sentido de que posiblemente el ancla de este gran proyecto es el Instituto Politécnico Nacional, y me referiré un poco a lo que habla el lema del Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria. En Hidalgo carecemos de algo que sin duda alguna, y vamos a referirnos al tema de Pachuca. Anteriormente su vocación económica de Pachuca era la minería. Hoy Pachuca no sale si la gente no vive o del tema de la burocracia, o del tema de los servicios, o del tema de la educación, que lo podemos ver así. No le quites mérito a los pastes, Kikos, ¿eh? No le quito mérito. y yo entiendo perfectamente que el tema de lo que hoy se trata de proyectar con la ciudad del conocimiento, sin duda alguna es una inversión muy amplia en el tema educativo. Y algo que refería Pepe muy adecuadamente era, ¿con qué se va a financiar en el mediano y en el largo plazo este proyecto? Sin duda alguna, creo que a lo que tenemos que aspirar, lo que entiendo yo a Rolando Durán, a nuestro amigo subsecretario de Educación aquí del Estado, refiere que este proyecto es que la propia educación genere esa inversión en un futuro que permita ir generando lógicamente los canales de inversión para que sea autofinanciable y rentable este proyecto. Ahora bien, uno de los temas más importantes es, creo que no existe mejor inversión del tiempo que la preparación y la profesionalización de los ciudadanos. Hablabas de un tema que sin duda alguna impacta muy importantemente en el tema de la potencialidad. A ver, un tema importante. Hidalgo carece de muchas de las de potencialidades, por ejemplo, como otras entidades como Querétaro,
como Puebla, como el Distrito Federal, estamos muy cercanos al mercado más grande a nivel nacional, que es el Distrito Federal, como Tlaxcala, en donde existe una gran inversión de la inversión privada, y que sin duda alguna en Hidalgo hemos tenido un poco de recelo de los propios inversionistas para que puedan generar inversión aquí, puedan generar empresas, puedan generar armadoras, puedan generar centros de integración de servicios o de prestación de servicios, y que esto generaría que esos ciudadanos que hoy se están educando, que salen de la educación superior, que egresan de la educación superior, encuentren algo que es lógicamente necesario, encuentren empleo al final. Si este proyecto no va ligado en el tema educativo al momento de que egresen y que encuentren trabajo, difícilmente podemos encontrar tan solo rentabilidad en una de las aristas de este proyecto. ¿Qué va a hacer Hidalgo en el futuro para que pueda encontrar de manera armónica su vocación económica por regiones? Porque este proyecto yo entiendo que va a ser un detonante multirregional en todo el estado, pero que permita sobre todo aglutinar o aprovechar las potencialidades de un estado que así lo demanda, de un estado que así lo requiere, y que sin duda alguna, vayamos encaminados a que ese rango de cobertura que tenemos en el nivel educacional en nuestro estado y a nivel nacional, pues sea factible y sea posible. Rolando, pues tú tienes la palabra. Gracias. Yo creo que la educación debe de ser vista precisamente con un objetivo fundamental, que es de qué va a vivir un educado. Y evidentemente, a mí cuando tomé esta gran oportunidad que me dio el gobernador, una de las principales retos que yo veía de ser promotor de inversión en el Estado, de ser secretario de Desarrollo Económico, es precisamente la demanda que tienen los empresarios por captar jóvenes talentos para sus líneas directivas o sus líneas de producción. Y una parte que nos preocupa y nos preocupaba era estar titulando desempleados. El nivel de jóvenes que se titulan y que no encuentran un empleo, y que eso siempre está en el imaginario de todos nosotros, y que entonces estamos pensando que la educación tiene que ser vista para entrenar jóvenes o darles habilidades para que al final de cuentas salgan de las carreras y volten a ver y no tengan para dónde ir. Y en ese sentido yo creo que el cambio de la visión no puede ser en una generación de estudiantes, ni en 3 ni en 4, sino es un proceso que tiene que ver hoy también con la reforma educativa, que nos permita visionar hacia dónde vamos a ir como sociedad y para qué queremos educar a los jóvenes que vienen y a los que están actualmente estudiando. ¿Cómo les resolvemos eso? Y la respuesta es que debemos de educarlos con la posibilidad de que ellos vivan en un ecosistema de negocios, donde se compra y se venda bienes y servicios. Otra vez volvemos al tema de la materia prima de este milenio, el conocimiento. Y en ese contexto, Hidalgo encuentra la posibilidad de su desarrollo, no solamente las ventajas comparativas que hemos mencionado, en la logística. El Arco Norte hoy nos vincula al desarrollo que tuvo Querétaro en los 60s, precisamente cuando se construye de 40 a 50 esa carretera, y que le da la posibilidad de vincularse precisamente al mercado en la México-Laredo, la carretera 57. Y hoy el brazo del Arco Norte, que nos da de los 220 kilómetros que nos atraviesan, 80 al estado de Hidalgo, que yo podría atreverme a decir que son los más virtuosos, y que ubican a Hidalgo como el estado mejor conectado. Cuando ustedes ven un brochure de promoción de negocios de cualquier entidad de la República, se dan cuenta que venden exactamente lo mismo. Y somos el corazón de México, y tenemos la mejor conectividad, y Estados Unidos, pero nosotros sí lo estamos haciendo, porque si ustedes ven el crecimiento de la metrópolis a nosotros, llegan 500 habitantes diarios a vivir en esa mancha urbana. Pero ¿por qué sucede esto, Rolando? Yo me he dado cuenta que con el Arco Norte emigramos más a comer, a comprar en las tiendas de Puebla, que los poblanos vengan aquí. ¿Qué nos está faltando? Bueno, es una parte importante en la posibilidad de atraer turismo. Y en ese sentido, yo creo que ¿estamos yendo allá? hay, sin duda, por eso precisamente es a lo que me refiero. Nosotros hoy tenemos 600,000 turistas que llegan al corredor de balnearios, que es el producto turístico más acabado que existe. Nuestra Riviera Mezquitán. Nuestra Riviera Mezquitán. Mira qué bonito por turistas. Desafortunadamente eso es cierto. En lugar de tener 1,000 turistas de a 10 pesos, quisiéramos tener 100 de a 100.
O de nos un daría lo día mismo. que fueran de 2 días con lo menos. Sin embargo, por ejemplo, el Mundo Fútbol acaba de obtener un premio nacional como producto turístico en el Tianguis Turístico hace 2 semanas. Y eso está implicando que la gente entonces que baja por la México-Pachuca y atraviesa por este corredor para irse al corredor de los balnearios, los podemos atraer no solamente en Pachuca, en Actopan, en Ixmiquilpan, para que tengan actividades. Pero ya nos estamos desviando de lo fundamental que hablábamos de para qué sirve el Arco Norte. Acuérdense que antes las carreteras se hacían para conectar ciudades y ahora se hacen para hacer los trazos más cortos, más bien los tiempos más cortos, y la logística depende específicamente que los productos lleguen en menos tiempo a los mercados meta para que el dinero se revuelva. Ya ese proceso de just in time, donde se hacía la producción, se ponía una pieza a la otra y se iba al mercado, ya se convirtió en procesos que se llaman just in sequence, donde todo sucede y donde entre más rápido llegue el producto al anaquel, más rápido me regresa el dinero, aunque venga con menos margen. Y en ese sentido, Hidalgo juega un papel fundamental en términos logísticos de lo que puede producirse en Hidalgo. Cuando tuve la oportunidad de ser secretario de Desarrollo Económico en el 2006, casi le rogábamos a las empresas a que vinieran a instalarse con nosotros. Hoy hay intenciones de inversión que conozco y que por temas de confidencialidad no se pueden decir, porque sí son las grandes inversiones, que están muy cercanos de lo que el gobernador Olvera está haciendo. ¿Una automotriz, por ejemplo? Podría ser, no lo sé, pero yo creo que el tema metalmecánico en Hidalgo nos da una gran, precisamente, ejemplo de que el conocimiento tiene un sentido práctico. Cuando empezamos a instalar empresas metalmecánicas, nos abocamos precisamente en el Parque Industrial de Dina, lo llenamos prácticamente en año y medio, con inversiones del sector, precisamente porque el conocimiento que hay ahí enterrado, de la gente que puede ser convocada de un día a otro a una línea de producción, ya no implicaba mayor capacitación, Luis. Y en ese sentido, precisamente el conocimiento forma parte de la competitividad para ser atractivos. Y si nos orientamos a las 4 o 5 áreas que nos vamos a orientar, entre otras, por ejemplo, las energías renovables, hablan de lo emblemático que puede ser el Estado precisamente para captar inversiones. Es cuestión de tiempo. Pemex no decidió quedarse en Tula solo porque estaba la refinería, sino porque la conectividad hacía que en el tiempo su inversión les costara menos. La terminal multimodal de Hutchinson Port Holdings les costó bastante. Eso es algo que debemos de discutir, qué tan bueno va a ser. Sin embargo, será bueno en la medida en la que nosotros le demos la posibilidad de tener conocimiento que nos permita hacer petroquímica secundaria. Todo ese gran conocimiento de los grandes ingenieros petroleros que están en plataforma, que están en Pemex y que los jubilan a fuerzas a los 65 años, se pierde. Si pudiéramos juntarlos, ponerlos en una sola aula, por llamarle de alguna manera, con un propósito común de buscar qué le vamos a dar a los polímeros, bueno, los polímeros sí se hace algo, pero bueno, finalmente alguna aplicación que tiene el petróleo, evidentemente tendríamos como consecuencia inventos, es decir, patentes, o por lo menos innovaciones de lo que existe. Yo nada más quería agregar, hay una tesis muy interesante de Gabriel Said, que dice que en México hemos perdido la capacidad de darle productividad al capital, es decir, cada peso que se invierte hoy frente al que se invertía en 1950 genera menos empleos directos en el mercado que sea, con la empresa que ustedes quieran, y en muchos sentidos, y me quedé pensando en lo que decía Rolando, tiene que ver porque hoy educamos para que la gente pida un empleo, Claro. no educamos para que la gente genere un empleo. Y me parece que ese es un paradigma que tendríamos que recuperar, porque de lo contrario, pues la burguesía dorada va a ser la burocracia dorada. La única fuente de empleo y el motor económico de las entidades federativas está siendo el gobierno, no solo en Hidalgo. Entonces, mientras no cambiemos esa lógica, y creo que tiene que ver con apostar al conocimiento, pues vamos a seguir generando cada vez menos empleos y dependiendo más del sector público, y al final del día el sector público pues
depende mucho hoy no solo del precio del petróleo, sino cómo ande el vaivén de los mercados internacionales. Entonces tiene que ver con darle sustentabilidad en el largo plazo. Por otra parte, yo me quedé pensando también en el de que no queremos titular desempleados. Yo creo que un muy buen ejemplo de cómo lo resolvió la Universidad de la Ciudad de México es que ahí pues resolvieron el problema muy fácil, ¿no? A sus desempleados no los titula, y es así de sencillo. Ya fuera del comentario sarcástico, yo creo que precisamente ese tiene que ser el ejemplo claro de cómo no todo lo que se invierte en educación es bien invertido. Es decir, en este país estamos más o menos en el rango de lo que la OCDE invierte en educación. El gasto, sí, tú corrígeme, Rolando, pero si no mal recuerdo es de 6.2% del PIB. Está en el rango de la OCDE. El problema es qué obtenemos a cambio de ese gasto educativo. Entonces, lo que tenemos que hacer es más productivo el gasto educativo. Y si eso no lo ligamos al mercado, si no lo ligamos a la productividad del capital y a la capacidad de generar trabajo, empleos vinculados a gente mejor preparada, que le paguen por lo que piensa y lo que sabe y no solo por lo que hace, pues eso de ser un país de logística y de manufactura y de conocimiento, pues se quedará en manufactura y en ciertas zonas, ¿no? Y la manufactura está limitada a la habilidad manual. La mentefactura es la aspiración que debemos tener. Por eso yo hablaba al principio, y si ustedes me lo permiten les voy a mandar el caso de Brasil que estudié. Y el caso de Brasil es bien emblemático para nosotros. Hace 15 años, Fernando Henrique Cardoso es el padre de lo que está pasando en Brasil. Y lo hizo a partir de vincular los niveles educativos primero. De primero a tercero lo administraba el municipio. De cuarto a tercero de secundaria el Estado local. Y ya la educación media superior y superior lo administraba la federación. Hoy es uno de los principales generadores de patentes, sin duda de América Latina, pero del mundo. La Universidad de Sao Paulo, tan solo, tiene más doctores de lo que tenemos en México, de todos, y tiene más patentes de todo lo que se genera en México. Evidentemente nosotros tenemos que precisamente hacer práctico que el conocimiento tenga un sentido práctico de para qué nos vamos a ir orientando a esas áreas de oportunidad que vemos que podemos ser fuertes. Y entonces, con base en la insistencia, en la direccionalidad, en que los empresarios de esos ramos puedan comprar el conocimiento, tenemos un programa, y para nosotros es muy importante. En lo particular, he metido mucho de mi tiempo en tratar de que las universidades se conviertan en ecosistemas de negocios. Y estamos haciendo que exista un programa que se llama Empresa Tutora del Conocimiento. Y cada mes tenemos más empresarios que nos dan la posibilidad de recibir su experiencia. El 90% del tejido empresarial mexicano no está ligado a una carrera profesional. Son gente que se empujó, que tuvo la necesidad, que empezó un negocio, que inició, y que precisamente hoy, gracias a que lo he puesto mucho en ejemplo y lo digo en cada foro con los jóvenes que voy, esa gente se cayó 20 veces pero se levantó 21. Y a veces no tuvo que pagar la nómina, pero le echó más ganas y la pagó. Eso hace que la libre empresa traiga como consecuencia el que Unida y Tejida tenga la posibilidad de darle beneficio a las comunidades, y que con esa vinculación específica podamos aspirar a que nuestros jóvenes, que si los orientamos precisamente a que tengan la experiencia, recibirla de parte de quienes hacen empresa, y ellos comprendan que ser empresario no es cuestión del otro mundo, sino es cuestión de arrojarse, que tengan clara conciencia de que su conocimiento vale, pero vale más para emprender, y que hagamos vínculos donde los empresarios permitan que nuestros jóvenes no solamente les presten servicio social o prácticas profesionales, sino que les puedan dar proveeduría, y que precisamente a través de un ecosistema entre los empresarios que adoptan nuestras carreras, que nos dan su experiencia, que platican con nuestros jóvenes, y que las universidades puedan también financiar. Hoy el presidente Peña habló de hacer una inversión del 1%
en ciencia y tecnología del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de México son 127 billones de pesos alrededor en el 2012. Si nosotros imaginamos esta posibilidad, con el 1% sería 1.2 y que todavía estaríamos billones. Un poquito abajo del promedio de los países BRIC, ¿no? Sin embargo, con ello, Pepe, podremos aspirar que en los próximos 4 años vamos a requerir de proyectos. Los proyectos que nos hacen los investigadores. Por eso la ciudad del conocimiento entonces ya tiene un sentido lógico, práctico y rápido, Rolando, te agradecemos mucho que nos hayas sacado de todas las dudas que teníamos, pero sobre todo las dudas que tenía el auditorio, y te invitamos para que en algún otro programa vengas otra vez a explicarnos. Muchas gracias, Luis. Pues para mí es un honor venir con gente brillante, con gente que aprecio en lo personal y que admiro. Son gente que estudia y que nos pone a estudiar también, porque precisamente nosotros que tenemos la obligación de la función pública no tenemos todas las respuestas, pero por supuesto que tenemos que tener la posibilidad de tener las que nuestra responsabilidad está. Pues muchas gracias. Gracias a usted que nos hizo favor de sintonizarnos un lunes más. Lo esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Que tenga excelente inicio de semana.